Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana, la lección número 9, el conflicto cósmico. No nos damos cuenta, o a veces no nos queremos dar cuenta, de que estamos en medio de una guerra y cada uno participa en ella. Lo que necesitamos saber es del lado de quién estamos. Hay dos grandes poderes, una sola guerra, un solo propósito. Entonces, en esta semana, este estudio nos dirá de qué lado estamos. No hay término medio. No puedes estar en medio de esa batalla. Tienes que tomar decisión, estar en un lugar. Con el ganador, con el perdedor. También, lo que vamos a ver y lo que necesitamos saber es cómo es que nosotros podemos identificarnos en este conflicto. Una razón es para que tú sepas a qué bando perteneces. Solo necesitamos llegar al sábado. El sábado y el domingo marca cada día su territorio. Cada uno, al llegar el sábado, tú te identificas quién es tu capitán. Oramos. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado y bendecido. Que al estudiar esta lección usted nos pueda dar sabiduría, entendimiento y que nosotros podamos tomar la mejor decisión. Por favor, quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar esta semana lo encontramos en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre Cristo, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Fácil, ¿no? Es una profecía conocida como profecía mesiánica que está hablando hasta la venida de Jesús. ¿Cómo es que se convierte esa guerra? Podemos darnos cuenta que esta guerra ya existía en el cielo y fue trasladada a la tierra. Y aquí, después de la entrada del pecado, pudimos ver, podemos entender que iba a haber esa guerra hasta que Jesús volviera. Ahí se iba a identificar quién era la serpiente, por qué es que iba a morder en el carcañal, a quién es que iba a morder en el carcañal, quién es el que iba a pisotear. Y entonces, a veces nos cuesta entender un poco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también nos hace falta estudiar. Pero, por ejemplo, el gran conflicto entre Cristo y Satanás está en el centro de la teología bíblica, aunque la idea de un conflicto cósmico entre Dios y las criaturas celestiales que ha caído y se ha rebelado contra él es un tema destacado en las Escrituras. Y lo podemos mirar en Mateo 13, Apocalipsis 12, y lo vamos a mirar un poquito más adelante. Sin embargo, una perspectiva bíblica, el tema de un conflicto cósmico es que el reino de Dios se opone al diablo y sus ángeles. No es algo que podamos descuidar sin perder la esencia misma de las narraciones bíblicas. Por ejemplo, los evangelios contienen numerosas referencias al diablo y a los demonios que se oponen a Dios. A veces se nos hace difícil, ¿verdad? O es algo difícil o algo complicado explicar el origen del pecado. ¿Por qué? ¿Cómo nosotros podemos entender que esa criatura que Dios crió y que era bueno, ese ángel, y cómo es que ese ángel se corrompió? Y ciertamente es algo
complicado, pero es por eso que nosotros necesitamos estudiar para que podamos entender. También lo que podemos mirar que todo esto, así como tuvo un principio, también tendrá un final. Tenemos que tener mucho cuidado porque así como Lucifer tuvo envidia, también nosotros muchas de las veces caemos en ese error y podemos tener envidia por aquellos que son prosperados, por aquellos que tienen un buen trabajo, y eso también nos puede llevar a la destrucción. Y aun cuando quedó resuelto que Satanás no podría permanecer por más tiempo en el cielo, la sabiduría infinita no lo destruyó. Y a veces también ese tema es un poco complicado. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué, ¿por qué Dios no lo destruyó? Él sabía que él era malo. ¿Por qué no lo destruyó? Yo sé que cuando alguien te ofende, cuando alguien te lastima, cuando alguien te trata mal, tú quisieras tomar venganza. Quisieras destruirlo, quizás. Yo no sé hasta dónde pudieras llegar, pero lo que podemos ver que Dios no piensa como yo y como tú. ¿Por qué? Porque Dios es paciente. Dios es muy bueno. Muy bueno. Y sabes que Dios nos da la oportunidad. Esa, esa gran oportunidad de tomar la decisión. Y miramos aquí en el libro de San Mateo, capítulo 13, versículo 24. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía los hombres vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿Por qué Jesús refirió esta parábola? Hay cosas que también se hacen complicadas de entender. Muchos, muchos somos los que vamos a la iglesia. Sí, muchísima gente va a la iglesia. Pero, pero, tú sabes que así como hay trigo en la iglesia, también hay cizaña. Ya ves, hay muchas personas que se preguntan, ¿cómo esa persona puede predicar ahí si no es buena? Yo miré que estaba haciendo cosas malas y yo lo vi. Y muchos lo pueden afirmar. ¿Por qué es que hay o habemos muchas personas, muchos miembros de iglesia que no somos borrados? Porque yo no soy bueno, yo no sé tú, pero yo me cuento también entre los malos. Ahora, ¿por qué es que Dios no nos ha quitado la vida todavía? Es por eso que él refirió a esta parábola. Esta parábola nos enseña de que Dios es paciente y dice, si seguimos leyendo el versículo 28, él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo daré a los segadores. Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, nosotros podemos mirar que todo tiene un tiempo. Bueno fuera si tú alguna vez sembraste ah, o cultivaste algo, más bien, si tú estabas cultivando maíz, sorgo,
bananos, yo no sé qué tanto puedas o qué es lo que quieras o insistes, pero tu deseo es de que no saliera hierba mala en tu planta. Por ejemplo, en la plantita de maíz, tú quisieras que solo fuera ella y que creciera, desarrollara y te diera buena semilla. Es el deseo del sembrador. Pero desafortunadamente también nace la mala semilla, así como en la parábola. Pero Jesús lo muestra. Entonces, pero cuando nosotros seguimos leyendo y miramos ahí en Mateo 13, pero ahora versículo 37 al 40, dice, respondiendo él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Entonces, ¿sabes? Hasta este momento yo no sé cuántas oportunidades te ha dado Dios. A mí ya me dio un montón, que ciertamente yo no sé cuántas. Y yo estoy agradecido con Dios por las oportunidades que me da, porque yo no soy bueno, pero me da una oportunidad. ¿Sabes? He cometido muchos errores, he cometido muchos pecados, pero Dios aún así me sigue perdonando, me sigue dando la oportunidad. Y yo sé que también a ti te da la oportunidad. Pero, todo tiene un límite. Sí. Cuando la semilla ya está para recogerse, entonces hay que quitar todo lo malo y va a quedar solamente la buena semilla. Y ahí es donde tú ya tomaste tu decisión y yo ya tomé mi decisión. Del lado de quién estoy, a dónde quiero ir. Si yo me quiero salvar, porque yo automáticamente debería de estar agradecido por todo lo que Dios hace en mi vida. Ahora, mi decisión será salvarme o perderme. No hay a dónde más. También podemos mirar en Marcos 4:29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Se acabó el tiempo de gracia. Y es por eso que nosotros necesitamos tomar nuestras decisiones, porque yo no sé cuándo, para mí, se terminará la gracia. Eso es ese regalo de Dios. Yo no sé cuándo voy a perder la vida. Si yo lo supiera, yo tal vez el último día me arrepiento, pero como yo no sé, puedo ir por el camino, puedo estar en algún otro lugar y perder la vida. Pero si yo no tomé la decisión de entregarle mi vida a Jesús por completo, me voy a perder. Y entonces, ¿de qué me valdría estar en la iglesia? Haber estado en la iglesia si al final me pierdo. Jesús no quiere que yo me pierda. Es por eso que Él me mostró que estuvo luchando por mí, estuvo peleando esa batalla contra el enemigo, para que yo también fuera vencedor. Pero muchas de las veces las tentaciones nos cegan y ahí es donde nosotros fallamos. Cristo no nos ha encomendado la tarea de juzgar el carácter y los motivos. Él conoce demasiado bien nuestra naturaleza para confiarnos esta obra a nosotros. Y el problema de nosotros es que muchas de las veces nosotros parece que nos hubiesen dado el gafete de juez y nosotros parece que tuviéramos la autoridad para juzgar. Y realmente el único que determina es Cristo. Es por eso que necesitamos cuidar de no dar rienda suelta a nuestros pensamientos, a nuestras ideas. También deberíamos ayudar a aquellos también que tienen problemas y mantenernos firmes. Yo sé que es difícil, yo también sé que es complicado, pero cuando tú te tomas de la mano de Cristo,
también sabemos y necesitamos reconocer que para Él no hay nada imposible. Entonces, ¿cómo es que el mal entró a la tierra? ¿Cómo es posible? Si cuando nosotros miramos en Génesis 1:31 dice que cuando Dios terminó de hacer, o cuando Dios vio que todo lo que había hecho era bueno, pero no dice que solamente era bueno, sino que Él dijo en gran manera, que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. O sea, Dios hizo este mundo no solamente bueno, sino que muy bueno, extraordinariamente bueno. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Mira, ¿cómo puedes tú entender que Dios hizo este mundo bueno? Bueno en gran manera, todo muy bueno. Y de repente nos damos cuenta que entró el pecado. Pues el pecado entró a causa de la desobediencia. ¿Alguna vez a ti te dieron cincho? ¿Por qué crees que te dieron cincho? Porque eres buen hijo. ¿Por qué desobedeciste? ¿Sabes? Mucha gente también se pregunta y quizás tiene remordimientos como Caín. Caín tenía muchos remordimientos porque él decía, Dios es malo. ¿Por qué? ¿Por qué sacó a mi papá y a mi mamá del Edén? Yo no estuviera sufriendo. También quizás tú has escuchado que hay muchas personas que dicen, por culpa de Adán yo estoy sufriendo. Por culpa de Eva yo estoy sufriendo. No, nosotros estamos sufriendo por nuestras propias decisiones, las decisiones que nosotros tomamos. Y también necesitamos saber que también hay un enemigo que está trabajando. El enemigo no quiere, no desea que tú seas feliz. Él quiere que tú sufras. Él sabe que no es feliz. Entonces, ¿tú has visto alguna vez que hay una persona feliz y te invita para que tú seas feliz? Y que es millonaria y te dice, ¿sabes qué? Te voy a dar la mitad de mi riqueza para que tú disfrutes. No. El enemigo no quiere que tú disfrutes de eso. Al contrario, quiere verte sufrir, quiere verte perdido. Y eso es lo que ha hecho. Es por eso cuando nosotros leemos en Génesis 3, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí ya hay duda. Alguien de los dos está echando mentiras. Y tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Esa es una de las razones muy importantes por la cual Dios no destruyó a Satanás allá en el cielo. ¿Por qué? Porque al pasar el tiempo se va a descubrir quién fue el verdadero culpable. ¿Entiendes? Ahora, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Qué tristeza, ¿no? ¿Te imaginas ese manto glorioso, ese manto de justicia con el cual ellos estaban vestidos? Ahora lo habían perdido. Desafortunadamente, ahora sí, ahora conocían más cosas. Y la semana pasada yo decía que a Dios
le hubiese agradado en cierta forma de no dar libertad para que no sufriera. Mas sin embargo, le hubiese gustado, pero no se podía, porque entonces no podría ser libre, no podría ser, no podría existir el libre albedrío. Y a Dios, pues, a Dios no le agrada de que nosotros pequemos, porque entonces descubrimos el dolor. Puede ser que tenía más sabiduría, más conocimientos, sí, pero conocimientos ahora negativos. ¿Sabes? A veces nosotros sufrimos más de la cuenta por nuestras propias decisiones. Y a veces nosotros, después de haber cometido esos errores, esos pecados, le echamos la culpa a Dios, cuando nosotros somos los responsables. En Apocalipsis 12, 7 y 9, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, en este relato vemos mentiras dichas por la serpiente antigua, que dice Apocalipsis 12, 7, 9. E identifica aquí como el diablo mismo acerca del carácter de Dios. La serpiente primero utiliza una pregunta para poner en duda el mandato de Dios, casi invirtiendo con esa pregunta el orden de la que Dios había ordenado. Luego desafía directamente lo que Dios había dicho, asegurando a Eva: no moriréis. Y es por eso que la gente dice: hoy disfrutas de la vida, que no pasa nada. Pero también sabemos que todo tiene consecuencia. Ahora, después de la entrada del pecado y que vienen las consecuencias, Dios le dice a la serpiente, ¿verdad? Va a existir una enemistad. Esta es una guerra. Este es un conflicto. Y es por eso cuando tú miras allí en la cruz, habían hombres gritando: si tú eres el Hijo de Dios, desciende de ahí. Si tú eres el Hijo de Dios, mira, haz esto. Si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué? Porque también el enemigo no quería. Como el enemigo estaba usando a estas personas. Y a veces es lo que también nosotros tenemos que pensar. Cuando nosotros hablamos, tenemos que pensar de parte de quién estamos. Si de Dios o del enemigo. El enemigo te puede usar a ti, me puede usar a mí, porque ha usado a muchas personas. Entonces, yo estoy para restaurar o para destruir. ¿De parte de quién? ¿Para quién trabajo? ¿Para Cristo o para el enemigo? Antes de la aparición del pecado había paz y gozo en todo el universo. Y al entrar, mira, ellos podían dormir tranquilos en el Edén. Había una paz inmensa, una tranquilidad. Se miraba, se sentía el amor. ¿Qué pasó al entrar al pecado? Esa paz desapareció, ese amor desapareció, esa tranquilidad desapareció, esa buena cosecha desapareció, esas lindas rosas desaparecieron. Aunque las rosas siguen siendo lindas y aún con espinas, pero ya no tienen la misma belleza que antes. Esa mujer hermosa que estaba allá, poco a poco su carácter fue cambiando. Ese hombre bueno que estaba allá fue transformado y ya no era bueno, porque el pecado empezaba a carcomer, para destruir y destruir hasta acá, a llegar hasta donde estamos.
Ah, sabes, Jesús vino al mundo para ilustrar el carácter de Dios. Esa es una de las razones más importantes por la cual Jesús vino. Él vino para a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Se había perdido el reflejo del carácter de Dios y la maldad se había multiplicado. Y lo podemos ver también ahí en Génesis 6. Y es por eso que existió un diluvio. Y es por eso que cuando Jesús vino y murió, pudimos vernos qué tanto pecado había. Y hoy podemos ver cómo se ha corrompido. La razón entonces por la que Jesús vino es para mostrarle cuánto nos ama Dios. Y para mostrarnos que el enemigo es mentiroso y sigue siendo mentira, y podemos ver cómo él fue derrotado y la profecía podía cumplirse. También, cuando nosotros, ¿cómo es que existe el origen del conflicto en el cielo? Sí, nosotros podemos mirar que en Ezequiel 28, 12 al 19, nos muestra, dice: hijo de hombre, levanta y endecha sobre el rey de Tiro y dice: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Ese era el ángel que Dios había creado, Lucifer, un ángel hermoso que tenía un buen puesto, era un buen líder. ¿Y qué pasó con ese líder? Se corrompió. ¿Por qué es que se corrompió? Cuando nosotros miramos que él quería poder, entonces también surge la pregunta: ¿para qué quiere el poder? Tú has mirado a un presidente. Nosotros podemos mirar, ¿no? Que, por ejemplo, en México nosotros miramos, ¿para qué quería Carlos Salinas de Gortari? ¿Para qué quería el poder? ¿Para qué quería ser presidente? ¿Para restaurar el país o para destruir el país? Han existido un montón de presidentes que, si lo mencionamos, no vamos a terminar ahora, pero podemos mirar para qué deseaban el poder. No estaban preocupados. Ese presidente no estaba preocupado por una nación. Estaba interesado en sus intereses, sus propios intereses. De igual manera, cuando nosotros miramos este ángel que fue creado con esta hermosura, y a veces yo me quedo sorprendido, porque él dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, y de toda piedra preciosa era tu vestidura. ¿Te puedes imaginar eso? Todo era bello, todo era hermosura. Y quizás él pensaba que le hacía falta algo. ¿Por qué los ángeles le obedecen a Jesús y no a mí? ¿Por qué? ¿En qué momento él perdió de vista el objetivo? ¿En qué momento él pensó que podía obtener toda la gloria? Cuando la honra y la gloria solo le pertenece a Dios. ¿Por qué él pensó? Desafortunadamente, muchas de las veces nosotros pensamos que nosotros podemos tener el control de nuestra propia vida. Pero ¿cuántas veces tú no has fracasado con ese yo que no quiera aceptar que se ha equivocado? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces cuando te has mirado al espejo y dices: yo soy perfecto, y te das cuenta que no es cierto? ¿Cuántas veces te has visto al espejo y tú piensas que eres el mejor y realmente no es cierto? Porque realmente yo no soy el mejor, ni tú eres el mejor. El único que es bueno y mejor es Dios. Pero él no lo quiso aceptar. No quiso aceptar que tenía un creador. No quiso aceptar que había alguien que le estaba dando la oportunidad, a pesar de que había pecado, a pesar de que había fallado. Pero él tenía siguiendo
esa oportunidad. También en Isaías 14 tú puedes mirar cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías: en mi corazón subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, y levantaré mi trono en el monte del testimonio. Me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Esto te debe dar tranquilidad. ¿Por qué? Porque tú sabes que la Biblia, lo que la Biblia dice, es cierto, es real. Un día, cuando tú menos pienses, quizás, cuando yo menos piense, Jesús va a regresar. Va a regresar por un pueblo que le fue fiel. Va a regresar por un pueblo que le espera. Y el deseo es de que tú seas parte de ese pueblo. Yo quiero ser parte de ese pueblo, de aquellos que desean disfrutar de una vida mejor. Ahora, el pecado nació en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios. Pero a muchos no les gusta ser los segundos, sino los primeros. Y tú piensas: sí, yo puedo ser mejor que él, o yo quiero ser mejor que él, pero siempre tienes que saber para qué. Hay algo que me gusta, como Moisés, siendo él ese gran líder, y había alguien, ¿verdad?, que le seguía, que era Josué. Josué era obediente. Y me gusta estudiar sobre eso, porque yo puedo entender que a Josué Dios lo estaba preparando para un día él ocupar ese puesto, para darle su lugar. Pero el problema es que en el ser humano a veces no cabe eso. Y podemos mirar que en el libro de Números, en Deuteronomio, tú puedes mirar cuántas personas fallaron. Líderes. Aún María, aún Aarón. ¿Por qué Dios solo utiliza a Moisés? Ellos querían tener también el poder, y date cuenta de los resultados. Es que Dios, Él conoce tu corazón. Él conoce mi corazón. Él no juzga por lo que ven los demás, las apariencias. No, Él sabe tu corazón. Él sabe lo que es mejor para ti. Y es por eso que cuando a nosotros nos hace falta sabiduría, necesitamos pedirle a Cristo que Él nos ayude, que nos dé inteligencia y poder, y que nuestro deseo sea ver a la cruz, donde está ese ser maravilloso, extraordinario, que pudo derrotar al enemigo. Y cuando yo me tome de la mano de Él, podré también salir vencedor. Pudimos a veces causa risa, ¿no? Cuando nosotros hacemos una promesa. ¿Alguna vez has hecho una promesa? Quizás cuando andabas de novio y tú le decías: yo soy capaz de bajarte las estrellas. Pero ¿cómo es que tú puedes bajar las estrellas? Oh, yo voy a cambiar mi estilo de vida, y tú prometes un montón de cosas, pero al final de cuentas te das cuenta que el resultado no es lo que tú prometiste. Cuando nosotros miramos ahí en Mateo 4, del 1 al 11, podemos mirar la tentación. El enemigo buscó el momento indicado para ir a Jesús, para ir a tentar a Jesús. Cuando Jesús había ayunado 40 días,
El mismo espíritu lo había llevado a la montaña y allá Jesús había ayunado. Y el enemigo sabía que tenía hambre por el alimento. Así como cayó Adán y Eva por el alimento. Y Jesús pudo vencer. ¿Cómo venció Jesús? Con un escrito está. ¿Cómo puedes salir vencedor tú? Con un escrito está. Cuando nosotros estudiamos, si estudiáramos más, podríamos estar preparados para todos los ataques. Pero ahora, cuando el diablo le muestra todos los reinos y le dice, mira, te voy a dar todo esto que tú estás viendo si me adoras, si tú te arrodillas ante mí. Tú sabes que el enemigo ya sabía que estaba perdido y estaba tirando sus últimas cartas para ver si ganaba. Ahora, dice, todo esto es mío, yo me lo he ganado. ¿Qué se había ganado él? Tú no puedes ofrecer algo que no es tuyo, algo que no tienes. Y es por eso que también tenemos que tener cuidado, que a veces nosotros no testificamos de Cristo porque no le conocemos, no lo tenemos. Y a veces cuando leemos esto tenemos que entender también que el enemigo está prometiendo, ofreciendo algo que no es de él, porque el mismo Dios, el mismo, al ser el que está tentando, es el creador de todo. Tú no puedes regalar algo que es mío. Si yo tengo este vaso, tú no lo puedes regalar porque este vaso yo lo tengo en mi mano y es mío. El enemigo no puede ofrecerle algo que es de Jesús. Y entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. El Espíritu había llevado a Jesús al desierto con el propósito expreso de que Jesús fuese tentado por el diablo. Luego, en un intento de hacer que Jesús actuara presuntuosamente, el diablo lo tentó a arrojarse desde el pináculo del templo. Satanás tergiversó las escrituras para sugerir que si Jesús era realmente el Hijo de Dios, los ángeles lo protegerían. Pero tú no puedes tentar a Dios. Sí es cierto que si te pasa algo, ahí están los ángeles. Quizás te has dado cuenta que cuando vas en un automóvil y vas o chocaste o ibas a chocar y de repente una maniobra y tú la libraste, ahí ya te salvaron. Dios te ayudó. No fue tu habilidad. Pero cuando tú tientas a Dios, entonces tú no puedes esperar que Dios va a enviar a sus ángeles. Entonces el enemigo está buscando las estrategias para derrotarte. Pero cuando también nosotros miramos ahí en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, esa guerra nosotros no la podemos ver. Pero, ¿alguna vez tú has mirado que cuando estás en la iglesia que está tu enemigo ahí y tu ángel guardián acá? ¿Lo has mirado? No lo podemos ver, pero existe, porque la Biblia lo dice. Ahora, Satanás le presentó a Jesús los reinos del mundo en la más halagueña condición. Si Jesús consentía en adorarlo, él por su parte ofrecía renunciar a sus pretensiones al dominio de la tierra. Sabía Satanás que si el plan de salvación se llevaba a cabo y Jesús moría para redimir al género humano, su propio poder quedaría limitado y finalmente anulado y él mismo sería destruido.
Qué bueno que nosotros pudiéramos decir como Jesús: vete de aquí, Satanás. Así como Jesús no le dijo a sus discípulos que este trabajo sería fácil, que seguirle sería fácil, lo mismo también para nosotros lo hemos dicho. Así como dice Pablo a la iglesia de los Éfesos: tenemos una guerra, hay una lucha, no es fácil, hay un montón de tentaciones, pero nosotros que tenemos la plena seguridad también necesitamos tener la certeza de que vamos a salir victoriosos cuando nos tomemos de la mano de Dios. ¿Sabes cuál es la naturaleza del conflicto cósmico? Hemos visto algunos pasajes que revelan el conflicto cósmico entre Dios y Satanás, pero ¿cómo es posible tal conflicto? ¿Cómo podría alguien oponerse al Dios omnipotente si el conflicto cósmico fuera una mera cuestión de poder? Habría terminado antes de empezar. En su actitud para con el pecado, Dios no podía sino obrar con justicia y verdad. Satanás podía hacer uso de armas de las cuales Dios no podía valerse: la lisonja y el engaño. Dios no miente porque no es hombre. Satanás había tratado de falsificar la palabra de Dios y había representado de un modo falso su plan de gobierno ante los ángeles, sosteniendo que Dios no era justo al imponerle leyes y reglas a los habitantes del cielo. Ahora dime tú, si esto no es una mentira. Cuando tú miras Isaías 5, pero también cuando tú miras Génesis 2, 15, 16 y 17, Dios le dijo: mira, no toques este árbol. Por ejemplo, ahí, no toques este árbol. Si tú lo tocas, van a pasar cosas que yo no deseo que pasen, y yo estoy seguro que te vas a arrepentir. Ahora, él dice: esta es una ley. ¿Tú crees que es una ley? Cuando una madre le dice a la niña: no toques la estufa porque está prendida, está caliente y te vas a quemar, mamá no quiere que se queme, pero la niña, como no quiere obedecer, quiere probar que se siente quemarse el dedito. ¿Y cuál es el resultado? Dolor. Cuando nosotros miramos en Isaías 5, dice que él, ¿verdad?, circuló esa viña, la protegió. Eso representa los 10 mandamientos. Los protegió. Ok, tendría que creer en Dios, amar a sus padres, acordarse del sábado, amar a su prójimo, para que fuera feliz. Pero en el caso de Eva, cuando ella no cree en Dios, cuando no cree en lo que Dios le está diciendo, entonces ella ya falló. Pero al fallar en uno, ya falló en todos. Y muchas personas hoy dicen: la ley fue clavada, ya eso ya no existe. Ok, ya no hay pecado. ¿Acaso se acabó el pecado? ¿Verdad que abundó más? ¿Por qué abundó más? Porque nosotros dejamos de creer en Dios. Le creemos más al enemigo que a Dios. Y entonces ahí es donde nosotros vemos el resultado. Es por eso que nosotros podemos mirar ahí en San Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Qué difícil es, ¿no? Que el ser humano le guste más la mentira, escuchar la mentira. Nos encanta la mentira. En San Juan 18:37 le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondiendo Jesús: tú dices que soy rey, y para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces esto es interesante, porque
surge una pregunta. Hoy en día, ¿estás escuchando la voz de Dios? Porque Jesús vino a eso. En primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Cuánto dolor estaba causando en ese momento? Mucho, mucho. Y a eso vino Jesús, porque había mucho dolor y sufrimiento. Y entonces esto nos debe de llevar a pensar que Jesús está pronto a volver, porque hoy hay mucha enfermedad, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay mucha muerte. Y la gente se está olvidando de Dios. Entonces quiere decir que Jesús va a volver más pronto de lo que tú te imaginas y de lo que yo me imagino. Ahora, también surge una pregunta. ¿Estás preparado? ¿Para qué es que te estás preparando? ¿Para qué? ¿Para qué te estás preparando? Quizás hasta este momento te ha costado ir a la iglesia. Quizás hasta este momento te ha costado estudiar la Biblia. Yo de todo corazón, yo te invito a que tú leas la Biblia. No me creas a mí, no le creas al pastor, créele a Dios. Cree en su palabra. Hay cosas quizás que se te van a hacer un poco difícil, pero sigue estudiando, sigue aprendiendo y síguele pidiendo sabiduría a Dios. Mi deseo es que tú te salves. El deseo de Dios sigue siendo el mismo, que tú no sufras, que tú seas feliz. Eso fue su deseo desde el principio y seguirá siendo hasta el final. Pero desafortunadamente somos nosotros los que decidimos. Ahora, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Será que vas a continuar? ¿Vamos a continuar en la mentira? Yo siento que ha llegado el momento de crecer. Ha llegado el momento de tomar decisión para la honra y gloria de Dios. Si Dios te está llamando, toma la decisión hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Por favor, de todo corazón, yo te invito a que tomes la mejor decisión. Cristo aún está con los brazos extendidos esperándote, porque te ama. Y si has llegado hasta este momento, porque Él te sigue amando. Pero también quiero decirte que muy pronto también se termina la gracia y se va a cerrar la puerta. Y entonces un día tú podrás disfrutar de lo que Él fue a preparar para ti. Sí, Él fue a preparar algo mejor para ti. Él tiene algo mejor para ti. Siempre habrá algo mejor para ti, porque Dios te ama. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y te ayude a tomar la mejor decisión. Oramos. Señor, le damos las gracias por esta lección, le damos las gracias por el amor, por el cuidado que usted tiene por nosotros y por todas las oportunidades que nos ha dado. Ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra. Bendíganos, bendiga nuestro hogar, nuestra familia y aquellos que tienen esa lucha también, que usted los pueda ayudar a tomar la decisión, Señor. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que tengas un excelente día y que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana, si así Dios nos los permite. Bendiciones.